buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora porque mire, vamos a hablar de la prevención en el pie diabético. Y es que las personas con diabetes pueden llegar a tener varios problemas colaterales. Uno de los más comunes y que seguramente muchos de ustedes han escuchado es precisamente esto, el pie diabético. Y para ello me da un gusto enorme recibir a Rodrigo Juárez. Él es director general de Step One. Rodrigo, buenas tardes. Hola, Lau, buenas tardes. Muchas gracias. Y también tenemos al podólogo César Enrique Atla Méndez. César, mucho gusto. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, Rodrigo, quiero empezar contigo para que me platiques, ¿no? Porque no necesariamente una persona que tiene diabetes, pues puede tener un pie diabético, ¿no? Así es. Sí, mira, recordemos que el pie diabético ya es una condición con la que viven muchas personas en México. Según las últimas estadísticas del INEGI, el 10% de la población pertenece al grupo de personas que vive con diabetes, aproximadamente 12.4 millones de personas. Sí, claro, es una de las enfermedades con más incidencia aquí en el país, ¿no? La diabetes. Así es. Entonces, aquí todas estas personas tienen la condición del pie de riesgo. ¿Qué es esto? Que en estas personas el pie de riesgo quiere decir que es una condición en la cual es muy probable que desarrollen algún otro tipo de enfermedades como úlceras o infecciones, y lo más delicado es que esto puede terminar en una amputación. También recordemos que en México, de acuerdo a las estadísticas del IMSS y del sector salud, se realizan aproximadamente entre 15,000 y 25,000 amputaciones al año, lo cual afecta mucho pues, la calidad de vida de la población, y es un problema muy grave de salud. De hablar de esto, de cómo poder prevenir un pie diabético, ¿no? Porque ya nos explicabas ahorita un poco que, o sea, no necesariamente una persona con diabetes tiene pie diabético, pero sí una persona con diabetes se llama lo que tiene un pie de riesgo. Así es. Sí, es por esto que las personas en general, la población y el llamado a todos es que cuidemos mucho la salud en general, pero de nuestros pies también, porque también algo importante es que gran cantidad de las personas que viven con diabetes no lo saben, y las que ya lo saben también tienen que tener todos estos cuidados, como son es una buena higiene, buenos hábitos de salud y sobre todo lo que siempre hemos comentado aquí, que es que acudan al podólogo regularmente para que tengamos un control sobre nuestra salud y la condición de nuestros pies. Claro, porque por ejemplo una persona con diabetes puede llegar a tener por ahí algún problema de pérdida de sensibilidad en los pies, ¿no? Entonces eso aumenta el riesgo de tener heridas que no sanen, y de ahí empezamos a derivar en muchos problemas. Así es. Las personas que viven con diabetes regularmente tienden a perder la sensibilidad en sus pies, lo cual representa el mayor problema, porque puede ser que cuando tienen una lesión o una herida no lo detecten, no lo perciban, y esto lo que va a ocasionar es que al no percibirlo no lo atienden y pueden tener problemas graves, sobre todo las infecciones. Recordemos que los pies son la parte de nuestro cuerpo que está la mayor parte del tiempo en contacto con el piso. Esto pues nos acerca a las bacterias y a un sinnúmero de microorganismos que sí pueden afectar la salud de los pies, sobre todo cuando hay una herida expuesta. Claro, entonces aquí por eso esa importancia de estar siempre pendiente de nuestros pies. ¿Qué tendría por ejemplo, normalmente todos deberíamos de hacerlo, ¿no? Estar como muy al pendiente de nuestros pies, pero en este caso, una persona con diabetes, ¿qué tendría que hacer para prevenir que terminar con un pie diabético? Bien, pues antes que nada acudir con un médico, porque también algo que siempre hemos mencionado aquí es que la podología es una actividad, una profesión multidisciplinaria. Es decir, sí, deben de hacerse acompañar de médicos especialistas. Entonces, las personas primero deben de acudir con un médico que les diagnostique y
a su vez también acudir con el podólogo, que va a dar continuidad al cuidado de sus pies, va a favorecer y les va a hacer recomendaciones y tratamientos que cuiden sus pies, pero siempre de la mano de un especialista. Entonces, la primera recomendación que siempre les hacemos es acudir con especialistas y sobre todo pues hacernos detectar a tiempo esto, porque la mayor parte de la población no lo sabe y vive con diabetes, y esto es el riesgo principal. Claro, y una persona con diabetes tiene que estar como muy atenta, ¿no? A estos focos rojos, digamos, a qué puntos tendría que estar atentas las personas como para decir, a ver, creo que tengo un problema y necesito ir con un podólogo. Bien, pues inmediatamente de que las personas son diagnosticadas con diabetes y que ya pertenecen a este grupo de personas que vive con diabetes, deben de acudir inmediatamente también al podólogo para seguir todas las recomendaciones y tener los cuidados, y sobre todo hacerlo frecuentemente, porque recordemos que día a día viven expuestos a poder tener problemas muy graves. Esto es un problema tan grave que les afecta la calidad de vida y también el bolsillo, porque si no se cuidan adecuadamente, que son tratamientos que su podólogo les va a recomendar, pueden llegar a alguna amputación y esto les afecta mucho en la calidad de vida. Entonces, sí es importante anticiparse a todos estos problemas que pueden desencadenar cuando ya se tiene un pie de riesgo, ¿no? Cuando se vive con esta condición. Claro, que es lo que decíamos, ¿no? Una persona con diabetes ya por concepto ya tiene un pie de riesgo, ¿no? Pero lo que queremos aquí buscar, y ahora regresando del corte lo vamos a platicar con César, es qué recomendaciones tenemos y qué instrucciones y qué cuidados debemos de tener para evitar llegar a un pie diabético. Así es, debemos de ser muy cuidadosos y sobre todo muy observadores, pero siempre hacernos revisar por los profesionales en la salud. Perfecto, pues vamos a ir a una pausa y regresando vamos a hablar de estas recomendaciones que debemos de seguir y a qué tenemos que estar atentos para evitar y para tener una prevención del pie diabético. No se vaya, quédese con nosotros. Estoy platicando con Rodrigo Juárez y con César Enrique Atla Méndez, él es podólogo, y estamos hablando de la prevención del pie diabético. César, a ver, explícanos un poquito, ¿no? Porque ya hablábamos de esta diferencia entre el pie de riesgo y el pie diabético, ¿no? Entonces, una persona con diabetes, pues prácticamente tiene ya un pie de riesgo, ¿no? Que es propenso a tener un pie diabético. Entonces, ¿en qué se tendría que fijar la gente para hacer esta prevención, ¿no? Y no llegar, como nos ya comentaba Rodrigo, pues a problemas más graves que pueden derivar hasta en una amputación. Claro. Pues principalmente hay que hacer la autoexploración, o si vive con algún familiar, por ejemplo, que le ayude a hacer la exploración, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que debemos de tomar como alarmantes? Por ejemplo, calambres, entumecimientos, hormigueos. Estos síntomas son síntomas, a lo que comentabas al principio, de neuropatía. La neuropatía es una patología que le da a los pacientes que viven con diabetes y pacientes de riesgo, que hace precisamente que no sientan algunos estímulos que serían dolorosos o que sentiríamos nosotros más que ellos. Entonces van perdiendo la sensibilidad. Esto es muy peligroso porque... Sí, perdóname, se pierde esta sensibilidad y por eso es tan importante tener todos estos cuidados, ¿no? Es correcto, sí. Lo peligroso de este caso es que pueden tener una uñita encarnada, por ejemplo, pueden tener incluso algo que hayan pisado y no se dan cuenta. Entonces no se autoexploran y bueno, vienen por ejemplo, me ha tocado pacientes que llegan al consultorio con cosas clavadas y no se dan cuenta, y bueno, es ahí cuando vienen las úlceras, las infecciones, y en algunos casos pues llegan a las amputaciones. Claro, entonces, bueno, por ejemplo, el primer paso es eso, ¿no? Hacer una buena autoexploración. ¿En qué nos tenemos que fijar? Claro. Por ejemplo, un punto muy importante son las uñas, las uñitas. Hay veces que las uñitas se ponen
amarillitas, gruesas, y que pensamos que es hongo. Muy probablemente no sea hongo, muy probablemente sea algún reflejo de alguna enfermedad sistemática que tiene el paciente. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos quieren tratarlo como hongo, se ponen miles de pomadas, se automedican. Entonces, la recomendación es no automedicarse para nada. Probablemente lo que tengan y que piensen que es hongo no lo sea. En el caso, por ejemplo, en la autoexploración, revisarse las zonas interdigitales entre los deditos del pie, hacer la revisión minuciosa, secarse bien los pies cuando se bañen, se secan bien los piecitos, con alguna toallita suave, y que se hidraten mucho los piecitos. Los pacientes que viven con diabetes, pacientes con pie de riesgo, también tienden a tener problemas de circulación sanguínea, y eso hace que se resequen mucho los piecitos. Entonces, bueno, ocupar cremas humectantes, cremas hidratantes, no ocuparlas en zonas interdigitales, porque te comentaba, esto es lo que hay que tener bien seco, y cuando lo sequemos que sea alguna toallita suave. Entonces, tener hidratados los piecitos. El calzado también es muy importante, saber qué tipo de calzado voy a utilizar. ¿Cuál es? Un zapato de piel de borrego, que no tenga costuras internas, un zapato que esté limpio siempre. Un zapato sucio tiende a ser ya duro al momento de caminar, que sean cómodos. La piel de borrego es muy cómoda. Oye, a ver, ya nos dijiste, ¿no? Hay que tener una buena autoexploración, hay que tener una higiene adecuada, es correcto, ¿no? Hay que usar un buen calzado, y por ejemplo, también algo importante es esta parte que no caminar descalzos, ¿no? Porque nos decías, como el pie pierde esa sensibilidad, si caminamos descalzos, pues también nos puede provocar un problema, ¿no? Porque, no sentimos, y entonces viene ahí el problema de que algo se nos puede enterrar, y es más fácil cuando estamos descalzos, por ejemplo, ¿no? Sí, precisamente, la semana pasada me llegó un paciente que tenía una moneda que estaba descalzo el paciente, y llegó al consultorio con la moneda y pisándola, ¿no? Entonces es algo que pasa muy común. O sea, eso, ¿no? Sí es muy común que llegue la gente porque pierde tanto la sensibilidad en el pie que no siente lo que tiene en el pie. No siente, por ejemplo, lo que decía yo, las uñas encarnadas o las uñas enterradas, para que lo entiendan ellos, no las sienten, pueden tener incluso ya la infección de que la uña está tan clavada que genera le llamamos granuloma, es una infección en el dedito. Entonces ya llegan con el dedo todo infectado porque no sintieron que la uña estaba o mal cortada, o estaba encarnada, o pasó algo ahí, o que se la le pegaron y no sienten que hay una infección ya ahí. Claro, podemos decir entonces que la principal recomendación, o sea, aparte de todas estos tips que ya nos has dado, la principal recomendación es que las personas con diabetes visiten regularmente a un podólogo, ¿no? Para que el podólogo haga como toda esta evaluación de cómo están nuestros pies. Sí, justamente esa es la recomendación, una vez que ya ha sido diagnosticado como paciente que vive con diabetes, como lo decía Rodrigo. Ahora el siguiente punto es, y la recomendación es no tocarse las uñas, acudir a un podólogo que esté calificado para claro, para atender sus uñitas. En este caso, por ejemplo, yo pertenezco a la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras, y en esta federación hacemos educación continua. Tenemos claro, a todos nuestros afiliados con actualizaciones. Entonces pueden acudir, pueden entrar a la página de la federación y pues buscar el podólogo que más cerca les quede. Ahí en la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras, ahí pueden encontrar pues la gente que está certificada. Sí, claro, igual, ¿no? Puedo dejar mi número. Si yo soy por ejemplo, de la Ciudad de México, pues te contacto con los podólogos que tenemos afiliados claro, a la federación, y sabemos que va a ser un buen trabajo en tu pie. Claro, eso es también importante, ¿no? Porque ellos ya tienen esa certificación, tienen esa profesionalización, y no no quiero demeritar tampoco a este tipo de negocios, pero que vas a la estética y que ahí te dicen yo te corto las uñas, y que la gente con diabetes puede tener un mayor problema, ¿no? Porque también no sabes si el instrumental está desinfectado, si el lugar tiene buenas condiciones de higiene. Claro, sí, por ejemplo, las amputaciones o las ulceraciones que son
por una mala pisada, se pueden prevenir totalmente. O sea, podemos poner una plantilla ortopédica, una plantilla bien adaptada. ¿Para qué? Para prevenir úlceras por presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Si llegamos a un establecimiento donde no tienen estos conocimientos, pues van a decir, es un callito y lo deslamin, lo quitan y listo, ¿no? Pero ese no es el protocolo. El protocolo es hacer un estudio biomecánico y lo que tu podólogo debe de hacer son estas mínimo 4 exploraciones. ¿Cuáles son? Es una exploración vascular, ver cómo estás en tu circulación sanguínea. Te hacen las exploraciones. Una exploración neurológica, se llama diapasón, monofilamento, ver cómo está tu sensibilidad, y hacemos una escala para ver cómo está tu sensibilidad. Y lo que bien decía Rodrigo, trabaja en un equipo médico multidisciplinario. Si nosotros detectamos que hay neuropatía, hacemos la derivación. Sí. O al revés, ¿no? Si tu doctor está detectando que hay algo mal en tus pies, pues bueno, te deriva con el podólogo, ¿no? Pero vamos a seguir platicando después de la pausa, así que no se vaya, quédese con nosotros. Estamos hablando de la prevención del pie diabético y César, ya antes de irnos al corte, nos comentabas de estas exploraciones que tiene que hacer un podólogo especialmente para la gente que tiene que tiene diabetes, ¿no? Entonces, nos decías que hacen una exploración neurológica y una exploración vascular. ¿Qué otra exploración tienen que hacer? Bien, hay una muy importante que es la exploración biomecánica. En este caso, saber cómo está pisando mi paciente. Precisamente vienen ahí las úlceras por presión, porque estoy pisando incorrectamente. O porque hay un tipo de neuropatía que se llama neuropatía motora, donde el piecito empieza a deformarse, empieza a ver pie de charcot, deditos en garra, pie cabo, y entonces eso hace que nuestra biomecánica cambie y pisemos ahora donde no pisábamos. Entonces, es por eso que en la exploración biomecánica es importante que te la haga tu podólogo antes de que pasemos a quiropodia o a la atención que venga, porque puede decir el paciente, no, yo nada más vengo a cortarme las uñas. Claro, digamos que es como lo básico, ¿no? Como cuando tú vas con tu médico general y te toma peso, talla, te toma la presión, la temperatura, ¿no? Es correcto, sí, antes de que llegues, antes de que pases a quiropodia o pases a lo que vayas, tu podólogo tiene que hacerte esta exploración si en la ficha clínica detectamos que vives con diabetes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para prevenir. Y la última exploración es la dermatológica. Ahí viene, por ejemplo, alguna manchita no identificada, las tiñas, los honguitos en zonas interdigitales, las uñas, lo que hablábamos, es un problema esto de las uñas que están mal diagnosticado, o que van con alguien que le dice, no, pues tómate algún fluconazol, un itraconazol o cualquier cosa que le pueda hacer. Claro, que cree que te puede servir, pero si no tienes tú el antecedente de, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, que es una persona con diabetes, pues hasta puede resultar contraproducente, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, estas son las 4 exploraciones que tu podólogo debe de hacer. Oye, a ver, ahora dinos, ya hablábamos de la prevención, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas que no hacen esa prevención, ¿no? Entonces, que si ya tienen una úlcera o que tienen una infección y que empieza a crecer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y todavía, digamos, no es que ya tienes algo y dices, ya te tenemos que cortar el pie, ¿no? O amputar el pie, ¿no? Que es en lo que termina una falta de cuidado, ¿no? Pero todavía podemos hacer algo, ¿no? Cuando estamos en unas etapas más intermedias, con una infección, con una úlcera. Claro, sí. El podólogo tiene mucho que ver en el manejo de avanzado de heridas o manejo de las úlceras, pero siempre y cuando, lo que bien mencionaba Rodrigo, es que trabajemos con un equipo médico multidisciplinario, ¿no? Entonces nosotros hacemos la derivación, que el nutriólogo, que el angiólogo, a todas las ramas médicas, para que entre todos podamos salvar la extremidad. Entonces, nosotros tenemos ciertas limitancias, pero sí cabemos también en la úlcera y sí hacemos curaciones de úlcera. Claro, pero y eso, ¿no? Tienen el conocimiento para decir, oye, a ver, aquí algo no está bien, tienes que ir con el angiólogo, ¿no? Sí. Entonces, ellos te dicen algunas, cómo debemos manejar el pie también, cómo debemos manejar esa úlcera. Entonces, tenemos el equipo completo para que esa úlcera no se complique. Perfecto, pues ahí está esta información para que tomemos acción, ¿no? Para que estemos pendientes de nuestros pies, para que veamos
cómo se ven, qué apariencia tienen, y si vemos algo que no está dentro de lo normal o de lo que siempre vemos, pues la importancia de eso, ¿no? De acudir al podólogo, de acudir a un especialista. Y ya se nos está acabando el tiempo aquí, el tiempo siempre vuela. Pero Rodrigo, cuéntanos rápidamente en dónde te puede encontrar la gente. Bien, mira, nosotros nos pueden encontrar en www.step1.com.mx, Facebook, Ortopedia Step One e Instagram como Podología Step One. Ahí están todas las redes sociales. Y César, ¿en dónde te encuentra la gente? Puede ser mis redes sociales, estoy como César Atla en Facebook. Y puedo dar mi número telefónico para que la gente pueda... Tenemos 10 segunditos, es 2283-335083 para derivarte a tu podólogo correspondiente. Perfecto, ahí están los datos y ya sabe, pues hay que cuidar nuestros pies y hay que estar siempre al pendiente. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.